24. 25. 25. Soy el más joven. Gané. 20. Ya, 20. Ya, haremos con 20. Muy bien. Entonces, yo no tengo calculadora, si me pueden ayudar, por favor. Vamos a hacer el cálculo. Ok. Entonces, esta fórmula nos dice que la amplitud acomodativa va a ser igual a 18.5. Aquí tenemos que tener cuidado cuando hagamos formulitas para no estar equivocándonos en las operaciones. Ese 18.5 lo vamos a dejar al final. Menos. Y aquí es donde formamos un factor. Un factor significa la unión de dos operaciones o más, ¿no? Entonces tenemos 1/3 por la edad. Por la edad, ¿no ve? Entonces, igual. 18.5 menos. Entonces, aquí vamos a poner 20 años, ¿no? 1/3 por 20 años. ¿Cuál es el resultado de 1/3 de 20 años? O el 33.33, ¿no? 1/3 es 33.33. En total, a mí me dio 11,8. No sé si está bien. Entonces, 11,8. No, en total, todo. Ah, ya. Iremos por paso. ¿Cuál es el resultado? 1/3 de 20. 6,7 redondeando, porque es 6,6666. Ah, ya. La marca, ¿no? La marca. Bien. Entonces, 18.5 menos 6.7, 11.8. 11.8. Muy bien. Entonces, este ejemplo de este joven que tiene 20 años, tiene 11.8 dioptrías de amplitud acomodativa. Esta amplitud acomodativa, nuevamente recordemos que es el máximo que él puede utilizar, ¿no? Máximo. O sea, como esos 200 kilos que el fisiculturista puede levantar. Que puede aplicar como máximo, ¿no? Pero no lo va a aplicar todo el tiempo. Excelente. Entonces tenemos este dato. Si nos vamos a lo que dice Hobbes-Donders, ubicamos que para 20 años tiene una amplitud acomodativa de 10. Ah, entonces entre 10 y 11.8 estamos muy cerca. Varía muy poco, ¿no ve? No es mucha la diferencia. Estamos bien entonces. ¿Para qué nos sirve ahora saber este dato? Ya tenemos la amplitud acomodativa 11.8. Nos sirve para determinar si puede hacer trabajos de cerca. Entonces, para trabajos de cerca, ¿cuánto es el requerimiento en dioptrías? Es ahí donde entra esta fórmula, ¿no? De la distancia focal y su inversa, ¿no? Que son las dioptrías. Entonces, normalmente, ¿a qué distancia leemos? 30 centímetros. 30, 40 centímetros. 30, 40. La mayoría de nosotros a 30. Los que son grandes, los gringos, a 40 centímetros, ¿no? Por su longitud de su brazo, ¿no? Entonces nosotros en la mayoría, acá en Bolivia, necesitamos 30 centímetros para hacer nuestros trabajos, ¿no? A esta distancia trabajamos. La pregunta es, para realizar un trabajo a 30 centímetros, ¿cuántas dioptrías necesitamos? 123, no da eso. Tiene que dar 6.7. Esto lo han tenido que ver en una de las materias. ¿Se acuerdan? Sería 1 sobre 30 centímetros, ¿no? Ok. Y da 0, Ajá. Sí, estás por buen camino. Si vas a manejar uno, es en metros. Entonces, 30 centímetros también tiene que estar reflejado en metros. O sea, 30 sería 0,3. Exacto. Exactamente. Sí, adelante.
La fórmula que estamos realizando no nos da unidades, ¿verdad? ¿O en qué unidades nos debería salir? Dioptrías. La dioptría es 1 dividido entre... Entonces, La no, distancia. me refería a la de acomodación, esa fórmula de la AA. Amplitud acomodativa. Sí. ¿Cuál es tu pregunta de esto? Que si no, ¿en qué unidades no tiene unidades? Está en dioptrías. El resultado de ahí sería 11.8 dioptrías. Exacto. Listo, profe, gracias. 11.8 dioptrías de amplitud acomodativa. Sí, sí. Entonces, lo que queremos saber es, esta persona tiene 11.8 de amplitud acomodativa. ¿Cuánto necesita para ver de cerca a 30 centímetros? ¿No? Esa es nuestra pregunta. Entonces, lo que hacemos es dividir 1 entre la distancia. Ahí vamos a tener las dioptrías, ¿no? Entre la distancia o el punto focal o la distancia de trabajo. Entonces, todo va a estar expresado en metros. 1 dividido entre 30 centímetros sería 0,30, ¿no? ¿Cuánto sería? Sería 3,33. No, está mal. Un segundito. Uno dividido entre 0.33. No. ¿A mí cuánto les da esto? Profe, ¿no sería primero 1 y 30 centímetros? 0,033. Ahí da 0,033. Si lo multiplicamos por 100, recién nos va a dar 3.33. Pues no nos complicaremos. Haremos esto, todo lo llevaremos a centímetros. Manejaremos mejor 100, o sea, un metro tiene 100 centímetros, ¿no? Dividido entre 30 30. centímetros. ¿Cuánto sería? 3.33. Ahora sí, mejor así, mejor para no complicarnos. Entonces, 3.33. ¿Este 3.33 qué es? Son dioptrías. Entonces, cuando ustedes están leyendo algo de cerca a 30 centímetros, están aplicando 3 dioptrías. ¿Sí? Tiene mucha relación. ¿Por qué? Porque la adición total a las personas de 65, ¿cuánto es? La adición es de 3, ¿no? Le vamos a dar un lente de más 3, ¿no? A las personas de 65 años. Entonces, tiene su razón de ser de esta fórmula. Entonces, aquí es donde empezamos ya a razonar. Para leer de cerca necesitamos 3 dioptrías. ¿Cuánto tiene este joven de 20 años? Tiene 11. Entonces, más que suficiente, le sobra acomodación. Le sobra. Es ahí a lo que queremos llegar. Entonces, esa persona, ese joven de 20 añitos, no tiene ningún problema. Nada. La cosa va a ser cuando tengamos una edad mucho más avanzada. Entonces, vamos a hacer el cálculo ahora. ¿Qué edad empezamos? Ahora una persona mayor, no de 20 añitos. 50. Ya, 50. Muy bien. Entonces, aquí. Entonces, empecemos la
reemplacemos los valores. Aquí vamos a colocar 50 años. Un tercio de 50. ¿Cuánto es un tercio de 50? Jóvenes, si están con calculadora. 14. 16.6. 16.6. Entonces, 17 sería. 16.6, mejor. Entonces, ley de signos, hacemos ley de signos. Aquí es más, obviamente. Más con menos da menos. Entonces, 16.6. 18.5 menos 16.6 da 1,9. 1,9. Perfecto. Entonces, esta persona de 50 años tiene una amplitud acomodativa de 1.9, ¿no? Dioptrías de amplitud acomodativa. ¿Dónde va a ser el máximo? No va a utilizar este todo el tiempo, pero puede utilizar como máximo. ¿Qué significa? Que en algún momento va a poder leer letras pequeñitas, pero solamente unos segundos, ¿no? No va a poder mucho más. Para leer de cerca, necesitamos, a 30 centímetros, necesitamos 3.33 dioptrías. Entonces, ¿cuánto le falta para ver de cerca? Si esta persona necesita 3.33, no llega a los 3.33, solamente tiene 1.9. Entonces, ¿cuánto le falta para ver de cerca? 30 centímetros. 3.33 menos 1.9. 1.43. 43. 1.43, ¿no ve? Sí. 1.43. O aproximadamente lo que es el 1.50. ¿Sí? Entonces, de ahí salen las tablas de adiciones. Una persona de 50 años necesita aproximadamente una adición de 1.50. Una de 55, un 2. Uno de 60, 2.50 y de 65, 3. Entonces, a esta persona le falta 1.50, ¿no? Ya necesita una ayuda visual, una lente de más 1.50 para ver a 30 centímetros. Es a este resultado al que queremos llegar. ¿No? Si hacemos el cálculo para la siguiente semana, vamos a hacer el cálculo, ustedes hagan de 65 años y van a ver que no tiene prácticamente nada. O haremos, a ver, hay tiempo, hay 5 minutos, haremos ese más. En vez de 50, ahora 65 años, 65. Muy bien, un tercio de 65, ¿cuánto sería? 21.6. 21.6. 18.5 menos 21.6. Menos 2,6. Menos 2,6. No, entonces ya se pasó. Ni siquiera le alcanza. Ni siquiera tiene, ¿no? Prácticamente ya este número elevado es un valor sin sentido, ¿no? Lo que significa que no tiene nada de acomodación. No me salió menos 3, profe, punto 1. 3,1 sale, profe. Ah, ya, menos 3,1. Como ya es un valor negativo, entonces ya automáticamente significa que ya no hay acomodación. Decimos que ya no hay acomodación, ¿no? Entonces, esta persona de 65 va a necesitar una lente de más 3 para ver de cerca, 33.33 dioptrías. A partir de los 60, si no me equivoco, 60 años, ya les va a empezar a salir valores negativos. Ya no vamos a hacer la operación que hemos hecho hace rato, ¿no? Porque ya es un valor que significa que ya no tiene acomodación. Entonces esa persona de 65 años ya necesita una lente de adición más 3, ¿no? Para leer de cerca. Ya perdió completamente la adición. Es así como tenemos que manejar el análisis. Muy bien. Entonces,
con estos ejercicios hemos visto que la amplitud acomodativa solamente va a ser momentánea, ¿no? Durante un periodo de años. Después ya se pierde eso y automáticamente necesita el paciente algún tipo de corrección, ¿no? Como son los lentes. Ahí pueden entrar lentes bifocales, multifocales y los progresivos. Para la siguiente semana, lo que vamos a ver es el concepto de adición. Y me gustaría que ustedes empiecen a buscar recetitas. Si tienen fotos de recetas, tráiganlas, sáquenle foto y vamos a analizar, ¿no? Acerca de cómo podemos hacer, cómo tenemos que hacer la interpretación. ¿Para qué? Para sacar una distancia de lejos y automáticamente determinar la distancia de cerca, ¿no? Y podemos ver los distintos tipos de anotaciones que hacen, ¿no? Los profesionales de la visión. Muy bien, entonces aquí quedaríamos esta semana. Se les anima siempre a leer, ¿no? Lean algo de la bibliografía para ir adelantando un poquitito. Y para la siguiente semana vamos a hacer más ejercicios y nos tocaría ver también ejercicios de adición, qué es la adición y cómo se hacen los ejercicios. Muy bien, ¿alguna duda hasta acá? Va a haber La cuestiones adición que para se le da es cuando por ejemplo, el optómetra nos da una lectura de lejos y nos pone adición más 2 y la medida de lejos es más 1, entonces se suma, ¿no? Ese más 2 con el más 1, o sea, solamente el esférico y el cilindro se mantiene y los grados también se mantienen, ¿no? Sí, correcto. Sí, esto vamos a ver la siguiente semana. Pero sí, en resumen es eso. No es difícil, es fácil, ¿no? Sí. Nicole, ¿decías? ¿Alguna pregunta más? Creo que Nicole hablaste. ¿Quieres hablar? ¿No? Okay. Profe, ¿va a haber cuestionario a la siguiente? Tenía que ver hoy día, pero creo que han dado un examen hoy día, ¿no? Un parcial. Sí, hemos dado examen. Entonces sí, para la siguiente semana va a haber un parcial. El de esta semana y el de la siguiente, ¿no? Ya, Entonces, ¿qué significa? Que tienen que estudiar.